Vale. Bueno, pues lo que os decía, hasta ahora hemos aprendido las técnicas más básicas para hacer reducciones entre problemas. Reducciones que están enfocadas a demostrar intratabilidad. ¿Vale? Entonces siempre hacemos la reducción desde el problema que ya sabemos que es intratable al nuevo. ¿Vale? O sea que es un poco hacer algoritmos para el problema ya conocido a partir del desconocido. Un segundo, que me voy de uno a otro. Vale. Vamos a hablar un poco más de cosas más filosóficas. ¿Para qué sirve esto de demostrar intratabilidad? Y algo más, pues como resumen sobre lo que sabemos hacer. En general, pasa como con los algoritmos. Es más fácil que se te ocurra a ti un algoritmo bueno para algo, un algoritmo no trivial, que te lo expliquen, ¿vale? O entender el algoritmo de otro. Pues con las reducciones es lo mismo, pero yo diría que elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces, siempre cuesta más entender una reducción de un libro que conseguir tú una reducción. Obviamente, las reducciones muy complicadas son difíciles de conseguir, pero aún así, yo creo que si te dan un poco una idea de por dónde y te pones a pensarla, acabas antes rehaciendo tú una reducción que intentando entender una. Pero bueno, hay un tema muy curioso y es que una sutil diferencia puede convertir un problema que era intratable pues en un problema que se puede resolver muy rápido o viceversa. ¿De qué estamos hablando? ¿Os suena dos problemas parecidos que uno lo hayáis visto en la lista y otro no? Por ejemplo, lo de los caminos más cortos y más largos, ¿vale? Si estamos hablando de caminos que no repitan, ¿vale? Tipo, pues el que vimos para grafos hamiltonianos, o sea, el tema del problema del hamiltoniano, pues eso sería el camino más largo que no repite vértices, ¿vale? Entonces, eso vimos que era un problema intratable y, sin embargo, todos sabemos encontrar el camino más corto entre dos vértices de un grafo, ¿vale? Habéis visto el algoritmo varias veces y además es un algoritmo muy intuitivo, un poco en el que partes de un vértice y vas guardando los vértices a los que puedes llegar en distancia 1, en distancia 2 y así hasta que consigues llegar al objetivo, ¿vale? Y eso te da exactamente la distancia del camino más corto. Es un algoritmo muy rápido, polinómico, de hecho es cuadrático. Perdón, estoy cambiando, tengo dos pantallas y le doy a la que no es. Bueno, vale. Entonces, como en realidad los problemas intratables pues pueden estar demasiado cerca, al menos sintácticamente, de los que se pueden resolver eficientemente, de los problemas en tiempo polinómico, pues hay que un poco mantener si realmente estás tratando con un problema nuevo que no has visto nunca y que nadie te dice si este seguramente va a ser intratable o este seguramente vas a encontrar un algoritmo rápido, pues tienes que ser tú el que se busque un poco la vida. Entonces, si sospechas que el problema es intratable, pues claro, lo que tienes que hacer para comprobarlo es compararlo con otros intratables. Claro, ¿cuántos intratables hay? Muchos. Entonces, por ejemplo, te buscas un libro como el Gary Johnson, en el que hay una larga lista de problemas que ya se sabe que son intratables, son problemas de todos los temas, ¿vale? Pues de geometría, de bases de datos, de IA, de lo que tú quieras. Entonces, estás buscando un problema que se parezca lo más posible al que tú tienes entre manos. Si consigues ver que es o exactamente el mismo o encuentras una reducción desde uno de los problemas del Gary Johnson al nuevo, pues ya sabes que es intratable, ¿vale? Esto es una de las cosas que intentas. Pero obviamente, si tienes dudas, es que desde el principio esto no era tan fácil. Entonces, lo que haces es decir, bueno, pues voy a ver, como no he encontrado exactamente este problema, voy a ver si consigo hacer yo una reducción completamente nueva. Entonces, para eso, pues tienes que intentar reducir, ya os digo, un intratable al que tienes y entonces, bueno, para reducirlo, pues ahí un poco el truco es el problema intratable, búscalo lo más fácil posible, ¿vale? Lo más sencillo posible, porque vas a tener que hacer un algoritmo desde el intratable, que es A, al nuevo. Entonces, cuanto más restringido cojas A, pues más fácil va a ser, ¿vale? Pero tiene que estar dentro de la lista de intratables.
Pues tú te buscas dentro de los posibles candidatos que veas un poco que se parecen o que tienes cierta intuición de que puedes ser capaz de hacer una reducción, busca el más simple posible, ¿vale? El que parezca más fácil. Y luego, el problema nuevo, ¿vale? Tú tienes un enunciado o, bueno, o lo has formalizado tú a partir de una especificación, ¿vale? Pues intenta exagerarlo lo más posible. Cuanto más complicado lo hagas, más fácil va a resultar reducir a él, ¿vale? Entonces, aunque no te coincida exactamente con lo que te han dicho, intenta exagerarlo, intenta hacerlo lo más difícil, y luego ya si consigues hacer la reducción, luego ya pues intenta ver si te puedes quedar solo con lo que te han dicho, ¿vale? Entonces, por supuesto, el problema intratable que seleccionas de tu lista de intratables, pues tiene que ser el adecuado. Eso es muy complicado de ver, pero bueno, hemos visto unos ejemplitos de juguete y seguiremos viendo unos pocos más. Entonces, es una cuestión pues, de que tú veas clara la relación entre esos dos problemas. Y, por supuesto, si no estás seguro de que el problema es intratable, es que a lo mejor no lo es. Igual tienes un algoritmo eficiente para él. ¿Qué haces? Bueno, pues la típica técnica de, pues, los lunes, miércoles y viernes intentas demostrar que es intratable. Los martes, jueves y sábado intentas buscar un algoritmo que lo resuelva, un algoritmo eficiente. Y los domingos, pues, te desesperas. Esta es un poco la idea, ¿vale? Entonces, si sospechas que el problema es intratable, hay que compararlo con otros. Pero si obviamente es solo una sospecha y puede ser que haya algoritmo, pues intentas las dos opciones. Nosotros tampoco vamos a pretender reconocer los intratables así a primera vista. Entonces, nuestros ejercicios van a ser un poquito más dirigidos. Casi todos los que os pida os van a decir demostrar que es intratable, con lo cual ya no tendréis la duda de esto se podrá resolver o no. No. Directamente os voy a pedir que veáis que es intratable. Entonces, recordar, es importante que se reduce, ya sé que lo he repetido muchas veces, pero otra vez más, hay que reducir uno que ya sepamos que es intratable al nuevo, ¿vale? Bueno, también quería comentaros que, aunque esto de demostrar que un problema es intratable, pues solo te sirve pues, para tener un poco, aparentemente solo sirve para tener la excusa de por qué no te sale. En realidad, también es útil el saber por qué es un problema intratable. Fijaros que, aunque solo da resultados negativos, pues lo que permite un poco al diseñador es centrar los esfuerzos pues, en lo que sabe que se puede hacer, ¿vale? Entonces, si ya sabes que es intratable, por lo menos lo que ya no intentas es un algoritmo eficiente que resuelva el problema completamente. Y si no lo sabes, pues por lo menos tienes abiertas las dos posibilidades. Además, es interesante que cuando tú ves que algo es intratable, empiezas a tener una intuición de qué es lo que hace un problema intratable. ¿Vale? Un poco al hacer la reducción, ves un poco por dónde está la dificultad del problema. Y claro, porque el problema sea intratable no quiere decir que dejes de querer resolverlo. Vas a tener que buscar algoritmos que, claro, ya no vas a poder pretender que sean algoritmos perfectos y rápidos, pero algo tendrás que hacer. Entonces es muy bueno saber dónde están las dificultades del problema. Y bueno, más o menos esto es lo que os quería contar. Para un poco completar lo que es un poco las reducciones para ver que un problema es intratable, pues le podéis echar un vistazo a las partes que no hemos visto del Esquiena, ¿vale? Del capítulo 9 que os dije, pues las secciones del 5 al 8, en donde están pues las demostraciones de intratabilidad que no hemos visto. Pero también, aunque esas no queráis meteros a fondo, también tienen ciertas ideas intuitivas, cierta filosofía de cómo se hacen las demostraciones de intratabilidad, que eso es más útil, ¿vale? Entonces, leeros un poco las zonas que parecen más introductorias que os darán una visión bastante buena. Bueno, pues hasta aquí es la parte un poco de demostrar que un problema es intratable. ¿Alguna pregunta o cuestión? Asumo que ya habéis elegido la mayoría, no he mirado Moodle, luego lo miraré. ¿Algún problema para hacer? La mayoría son de demostrar que algo es intratable. Lo que pasa es que obviamente la dificultad no es muy alta de esas reducciones. Vale. ¿Algún comentario? Bueno, pues cambiamos de tercio y vamos a hablar pues, de un par de temas más
que se cerrarían ya lo que vamos a hablar sobre intratabilidad en esta asignatura. Lo primero es que ya os comenté el primer día que una cosa es que consideremos problemas intratables los que solo sabemos resolver en tiempo exponencial, porque el tiempo exponencial es muy lento, ¿vale? Un poco los que no sabemos resolver en tiempo polinómico les llamamos intratables. Pero hay muchos casos en los que yo necesito resolver el problema, o sea, un algoritmo, ponerlo a funcionar con una entrada, con un caso de uso muy grande. Entonces, ya no me puedo permitir, por supuesto, no me puedo permitir tiempo exponencial, pero no me puedo permitir mucho menos. No me puedo permitir, por ejemplo, tiempo cuadrático, cuando el tamaño de la entrada es enorme, ¿vale? Lo que sería un poco, pues, datos masivos, Big Data, ¿vale? Entonces, también se pueden clasificar los problemas según si se pueden o no se pueden resolver en tiempo pues por debajo de cuadrático, en lo que sería tiempo lineal o casi lineal, y se pueden hacer reducciones. Lo que pasa que, claro, para hacer reducciones entre esos problemas, esas reducciones me tienen que ayudar a ver por qué no se puede resolver en tiempo lineal. Entonces, tienen que ser reducciones muy, muy rápidas, ¿vale? Vamos a hablar un poquito más de esto, no mucho, porque en realidad las ideas no son muy diferentes las que hemos utilizado hasta ahora. Lo que es diferente pues son los problemas. Entonces, esto es un tema bastante nuevo en complejidad, pero en el que se está trabajando mucho y es muy útil, por ejemplo, para los temas de biología molecular o así. Entonces, en el contexto de datos masivos, el tiempo por encima de cuasi lineal es demasiado. Creo que os dije al principio que es cuasi lineal, o no sé si está aquí. Ay, perdón. Vaya. En clase se me cae la tiza, esto ya del lápiz es nuevo. Bueno, pues el tiempo cuasi lineal es simplemente tiempo lineal por un logaritmo o un logaritmo elevado a la potencia que sea, ¿vale? Esto es tiempo cuasi lineal. Creo que lo dije al principio del capítulo. La idea es un poco, es tiempo lineal, pero no es muy realista en cuanto tienes un poco la entrada dividida eh, en diferentes objetos, pues hay que acceder a ellos. Y para acceder a ellos siempre necesitas pues, acceso directo en tiempo log n. Por eso, al final, el tiempo más bajo que se puede tener si lees toda la entrada es cuasi lineal. Bueno, pues entonces necesitamos utilizar reducciones muy, muy rápidas para demostrar que un problema es intratable en este sentido débil, en el sentido de que no se puede resolver en tiempo lineal, ¿vale? Entonces, un poco, ¿qué es lo que ocurre con estas reducciones? Bueno, pues tienen el mismo aspecto que tenían las reducciones para demostrar intratabilidad respecto a tiempo polinómico o fuera de tiempo polinómico. Entonces, bueno, pues aquí tendríamos pues una reducción en la que solamente hacemos una reducción desde P hasta Q, ¿vale? En la que solo hacemos pues una llamada a Q aquí, ¿vale? Algoritmo para Q. Entonces, esto sería una reducción de P a Q y muy parecidas a las que hemos estado haciendo hasta ahora. Y en este caso, pues tienes un preprocesado, como conviertes una entrada de P en una entrada de Q, incluso le permites después un postprocesado. Pero, por supuesto, no hace falta que la reducción sea solo una única llamada a Q, ¿vale? Puedes tener, por ejemplo, esto sería una reducción desde A hasta B, ¿vale? Recordad, el menor igual es reducción, ¿vale? Entonces, un algoritmo para A que utiliza B, una reducción de A a B, pues fijaros que aquí está metido lo que es la llamada B dentro del bucle, dentro del for, y entonces hace pues K llamadas a B, ¿vale? Entonces, cualquiera de estas dos reducciones me puede servir para demostrar intratabilidad. Lo que pasa que, claro, si yo lo que quiero es demostrar que si A no se puede resolver en tiempo lineal, B tampoco, ¿vale? O sea, A no lineal, ¿vale? Voy a ponerlo así, cuasi, ya has dicho, cuasi lineal y tal. A no se puede resolver en tiempo lineal, yo quiero ver qué hace que B no se pueda resolver en tiempo lineal. Claro, para eso, pues lo que tengo que hacer es en todo este algoritmo que lo que más cuente sean las llamadas a B, ¿vale?
Entonces, todo lo que no son las llamadas ABs tienen que ser realmente rápidos para que no me cambien ese tiempo lineal. O sea, si por ejemplo, pues yo qué sé, la instrucción 2 tardara en hacerla a tiempo cuadrático, pues ya no me serviría de nada esta reducción, ¿vale? Entonces, lo que tengo que hacer es pues que todas las instrucciones que hay, aparte de la llamada, pues que sean tiempo lineal o casi lineal y que además, pues que el número de llamadas que haya B también, que sea lineal o casi lineal. Si hago un número cuadrático de llamadas a B tampoco me cuadrará, ¿vale? Entonces, la cota de tiempo que necesitamos es pues que todas las instrucciones, ¿vale? Incluso el K, el número de veces aquí que repito, todo tiene que ser lineal, ¿vale? Pues bueno. Obviamente, cuando lo haces para demostrar intratabilidad en un caso concreto, haces las cuentas, ¿vale? Pero un poco la idea es que, claro, si yo quiero decir que como A no se puede resolver en tiempo lineal, B tampoco, ¿vale? Pues entonces un poco lo que quiero hacer es una cuenta de pues que el tiempo que necesito para A con entrada X es menor o igual y poner un poco aquí pues todos los cálculos que hago más las llamadas a B, ¿vale? Pues, por ejemplo, no sé, todas las instrucciones que hay por en medio, la 2, la 2 y la 4, pues el tiempo que sea, ¿vale? Necesito que sea un tiempo, pues por ejemplo, lineal. N es el tamaño de la entrada. Esto sería pues para 2 y 4, más pues lo que es la llamada B, pues la tengo que repetir K veces por el tiempo que me cuesta pues la llamada a B, ¿vale? Con las entradas que hay. Entonces, claro, este K, por supuesto, hay que tener mucho cuidado de cuál pongo, porque al final lo que yo quiero es decir que como A no lo puedo resolver en tiempo lineal, B tampoco. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, este K, pues si me sale logaritmo de n, pues aún puede ser. ¿Vale? Si hago logaritmo de n llamadas, ¿vale? Pues con esto estoy diciendo que como no puedo resolver A en tiempo lineal, pues todo esto tiene que ser más que lineal, más que cuasi lineal. Entonces el t, el tiempo para B, tiene que ser más grande que lineal, ¿vale? O sea, es un poco el mismo tipo de razonamiento que hacíamos para intratabilidad. Como no puedo resolver A rápido, es imposible resolver B rápido. Bueno, no lo vamos a concretar, simplemente para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros para intentar demostrar intratabilidad, pero intratabilidad en cotas más bajas de tiempo, ¿vale? Lo que sería, pues, intratable débil es que no lo puedo resolver en tiempo lineal. Bueno, un segundo, a ver si me deja. Vale. ¿Algunos problemas intratables débiles? Bueno, pues vimos uno a principio de curso, a principio de este capítulo, que es el de encontrar la subsecuencia común más larga, ¿vale? Recordar, lo tendría que buscar, está muy, muy atrás, pero este era simplemente que yo tenía dos palabras. ¿Vale? E intentaba encontrar una subsecuencia, es decir, una serie de letras que estén a la vez en las dos palabras, en ese orden, pero no necesariamente seguidas, ¿vale? Pueden no ser seguidas. Por ejemplo, aquí una subsecuencia común es perdón, la C no está, AGT, disculpad, esta no, AGT, ¿vale? Esas tres letras, AGT, son una subsecuencia común a las dos, ¿vale? Entonces es la de tamaño 3. Creo que en este ejemplo que he puesto es la más larga posible, ¿vale? Pues entonces la subsecuencia común más larga de estas dos entradas es 3. Es de tamaño 3 y es AGT. ¿Qué otros problemas hay que sean también intratables débiles? Es decir, que no se puedan resolver en tiempo lineal o cuasi lineal. Cada vez que digo lineal estoy queriendo decir casi lineal. Pues la distancia de edición, que es el que visteis el año pasado, sobre dadas dos cadenas, encontrar el mínimo número de operaciones de inserción, borrado y sustitución que se pueden hacer para pasar de una a otra. ¿Vale? Incluso le dabas una puntuación a cada una de esas operaciones y querías optimizar la puntuación total. ¿Vale? Este de aquí, o sea, estos dos son más o menos conocidos, uno porque os lo presenté al principio del capítulo y el otro porque lo visteis el año pasado. Este tercero es bastante curioso.
Resulta que la mayoría de los algoritmos que tienen que ver con geometría computacional, es decir, pues con temas de visión, robótica, etcétera, eh, algunos interesantes que son bastante complicadillos parten de una cosa. Yo tengo un montón de puntos, vamos a suponer en el plano, y entonces el algoritmo en cuestión funciona si no hay 3 puntos alineados, ¿vale? Entonces, muchos de estos algoritmos sofisticados, que no los voy a contar hoy, pero los podéis buscar por ahí o quizás os los cuenten en alguna asignatura un poquito más especializada, pues parten de que no hay 3 puntos alineados, ¿vale? Me dan un montón de puntos, pero no hay 3 en la misma línea. Y entonces el algoritmo funciona y consigue hacer lo que promete. Pero claro, este punto de partida no es tan fácil de comprobar, ¿vale? Entonces, esto sería un poco el previo. Para utilizar cualquiera de estos algoritmos, hay que primero comprobar que no hay 3 puntos alineados, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estos los he dibujado muy mal, pero creo que estos 3 me han salido demasiado alineados. Este y este. Estos 3 están alineados mal, ¿vale? O sea, no me servirían estos puntos para muchas otras primitivas de geometría. Entonces tendría que pues, descubrir qué puntos están alineados y quitarlos o cambiar o lo que sea. ¿Vale? Entonces, bueno, como es una primitiva que la vamos a hacer muchas veces, cada vez que queramos utilizar algoritmos pues, más sofisticados por encima, pues debería ser muy rápida, porque estamos hablando de un número de puntos enorme, ¿vale? Me dan una nube de puntos muy grande y quiero trabajar con ellos y primero, antes de ponerme a trabajar, quiero comprobar que no hay 3 puntos alineados. Pues desgraciadamente este problema también es intratable débil, ¿vale? O sea, lo consideramos que no se puede resolver en tiempo lineal. De hecho, los mejores algoritmos que hay, pues tardan tiempo n cuadrado, ¿vale? O sea, si hay n puntos, comprobar que no existen 3 en la misma línea, se tarda tiempo n cuadrado. Otro, por ejemplo, que ya se parece un poco más a estos dos de aquí arriba, es el que se utiliza mucho en biología, que es el alineamiento de 2 secuencias. No sé si os sonará, que te dan un poco 2 largas secuencias de ADN y las tienes un poco que comparar, ¿vale? Y entonces lo que ocurre en el ADN es que como por supuesto está dentro de células vivas y tal, bueno, sufre muchas modificaciones y en realidad, aunque estemos hablando pues de 2 individuos, o sea, 2 humanos, por ejemplo, 2 zonas del ADN parecidillas, aún así va a haber ligeras modificaciones. Entonces, esto del alineamiento de 2 secuencias es un poco casi lo mismo, casi el mismo problema que la distancia de edición, ¿vale? Es un poco, hay que compararlas, pero antes de compararlas hay que suponer que puede haber habido inserciones, borrados e incluso sustituciones, ¿vale? Las sustituciones pues menos frecuentes que inserciones y borrados. Entonces el alineamiento de 2 secuencias más o menos es lo mismo que la distancia de edición, con lo cual otra vez no lo sabemos resolver en tiempo lineal, y de hecho los mejores algoritmos para todas estas son cuadráticos, ¿vale? Los mejores conocidos, ¿vale? Y lo que estamos suponiendo, obviamente, como en el caso de SAT o de todos ellos, pues son intratables. Todo el mundo los da por intratables, pero pruebas cerradas no hay, ¿vale? Pues suponemos que no se pueden resolver en tiempo lineal y los mejores algoritmos que se conocen son cuadráticos. Y otro que tiene un poco más que ver con geometría otra vez, es que simplemente me dan un grafo con n vértices y no demasiadas aristas, ¿vale? No demasiado poblado. Entonces, fijaros que con n vértices de un grafo, claro, el número de aristas pues puede estar pues desde 0, obviamente, hasta todas las aristas, ¿vale? Todas las aristas entre n vértices son n cuadrado. O si quitas las aristas que van de un vértice a sí mismo, solo consideras las que van a vértices distintos, pues aproximadamente n cuadrado partido por 2, ¿vale? Entonces, si consideras grafos que tienen pocas aristas, tienen solamente un número lineal de aristas, ¿vale? Pues quieres encontrar el diámetro. El diámetro quiere decir, pues, la distancia más grande que hay entre dos vértices, ¿vale? Pues encontrar ese diámetro, que también
se utiliza mucho pues, para hacer otras medidas más sofisticadas de un grafo. Pues imaginaros, por ejemplo, si esto se trata de una red de conectividad, pues quiero saber cuáles son los 2 vértices más alejados, ¿vale? Los 2 nodos más alejados en esta conectividad. Pues esto solo lo sabemos hacer en tiempo n cuadrado otra vez. Y está claro que no lo vamos a poder hacer en tiempo lineal. Otra vez, en todos estos ejemplos, en estos 5 ejemplos, el tamaño de las entradas va a ser enorme, ¿vale? Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en el caso del ADN, nosotros tenemos varios gigas de ADN en cada célula y aunque está cortado en trozos un poco más pequeños, que son los cromosomas, aún así vamos a querer trabajar con ADN, pues como mínimo bueno, como mínimo, en los casos más grandes, pues como de megas de ADN. Bueno, que no parece enorme, pero claro, si lo quiero hacer muchísimas veces la operación, pues cuadrático es bastante. Os podéis hacer una idea. Un mega, ya sabéis, perdón, no sé, le doy a donde no debo y se mueve, vale. Un mega ya sabéis que es como 10 a la 6 letras, entonces tiempo cuadrático sería del orden de 10 a la 12, que eso es demasiado para repetirlo muchas veces. Obviamente, pues con el tipo de máquinas y de velocidad de procesador que tenemos ahora, no es mucho tiempo, pero no es mucho tiempo si lo quieres hacer una sola vez. Si es una operación que la quieres hacer continuamente, para millones de entradas, pues es demasiado lento lo que consigues. Podéis buscar vosotros cuánto tiempo os costaría hacer 10 a la 12 operaciones en vuestro microprocesador favorito, ¿vale? Normalmente el tiempo del procesador lo suelen medir en ciclos y cada operación pues, suele tener 2 o 3 ciclos. Incluso podéis encontrar por ahí la media de ciclos por instrucción. Bueno, pues esto es lo que os quería simplemente contar. Quería contaros estos pocos ejemplos, ahora está un poco rayado, pero como en cuanto vuelvo ya se deshace, se quita lo rojo, unos cuantos ejemplos interesantes de problemas que son intratables débiles porque no se saben resolver en tiempo lineal y que los vamos a querer resolver con entradas enormes, con lo cual el tiempo que sí sabemos resolverlos, que en estos casos, en los 5 casos es cuadrático, es demasiado. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo, básicamente lo que os quería contar y termino, sí, 10:30, ya lo último ya es casi cultura general y es que hay un problema clásico que, que igual lo habéis visto por ahí y que ahora creo que pone que es un problema para el que hay un premio de $1.000.000.000 y es un poco saber si los intratables que hemos estado trabajando durante todo este tema, pues SAT, TSP, cualquiera de ellos, si se puede resolver en tiempo polinómico o no. O sea, de alguna manera tener pruebas fuertes, porque hasta ahora lo que sabemos es, por ejemplo, SAT. ¿Por qué digo que es intratable? Pues porque nadie lo sabe resolver rápido. Entonces, lo de nadie lo sabe resolver rápido lo identificamos muy ambiciosamente, quizá demasiado, con no se puede resolver rápido, ¿vale? Si nadie sabe es que no se puede. Entonces, aún así, sigue siendo una pregunta abierta, si estos intratables que hemos visto son intratables de verdad o hay alguna manera de conseguir soluciones eficientes. Entonces, pues esto simplemente es lo que se llaman los NP completos. Os digo simplemente las definiciones. Un problema es NP difícil si SAT se puede reducir a él, ¿vale? O sea que es tan intratable como SAT. Y también NP completo es un poco equivalente a SAT. O sea, no solo SAT se puede reducir a él, sino también él se puede reducir a SAT, ¿vale? O sea, A es NP completo si puedo hacer reducciones de SAT a A y de A a SAT. O sea, que es equivalente, o sea, igual de intratable que SAT, ¿vale? Entonces, por si os habéis oído por ahí la palabra NP completo, pues NP completo es equivalente a SAT. Y NP difícil, pues es tan difícil como SAT o más, ¿vale? Simplemente es esto. Entonces, los que hemos visto hasta ahora, hemos visto 3SAT, cobertura de vértices, ciclo hamiltoniano, TSP, conjunto independiente, clique, el problema de las películas, creo que también, todos son NP completos, ¿vale? Son equivalentes a SAT, aunque solamente hemos visto la parte que nos interesa, que es esta es la parte que nos interesa, son intratables, pero también se puede hacer la reducción completa, son equivalentes a SAT, todos los que hemos visto. No todos
los intratables van a salir equivalentes a SAT, pueden salir más difíciles que SAT. Y por decir algo, pues por ejemplo, el juego del ajedrez es un problema intratable, ¿vale? Dadas pues 2 posiciones de los 2 jugadores, pues conseguir que las blancas ganen en menos de n jugadas, ¿vale? Ese tipo de problemas que hay que formalizarlos, pues ese problema es intratable, pero es más difícil que SAT, ¿vale? O sea, este tipo de juegos o el juego del Go, si os suena, pues están como, sí, es verdad que SAT se puede reducir a ellos, pero son todavía más difíciles. Pero en general, la mayoría de los que estamos pensando son un poco problemas pues, de búsqueda, en el que estamos explorando un árbol de soluciones y lo larga que es una solución, por ejemplo, pues un posible camino del viajante es cortita, ¿vale? Es lineal o polinómica, ¿vale? O, por ejemplo, en SAT estamos buscando asignación de las variables que haga cierto el circuito. Esa asignación es una posible solución, ¿vale? Una candidata a solución también es cortita, ¿vale? Todos ellos acaban siendo equivalentes a SAT. Y bueno, simplemente quería terminar presentándoos pues, la teoría que hay detrás de esto. Se llama la teoría de los NP completos. Es una teoría muy importante que nos ha permitido en informática pues, saber dónde están los límites de lo que se puede hacer eficientemente. Y, por ejemplo, pues uno de los precursores de esta teoría, que es Stephen Cook, ganó el premio Turing por sus contribuciones en los años 70. O sea, el premio lo ganó en los 80, pero él había empezado a trabajar en esto en el 70. Y entonces, bueno, hay montones de problemas que estarían dentro de estos NP completos o intratables, ¿vale? Problemas de optimización, por supuesto, IA, combinatoria, lógica, etcétera. Y bueno, lo importante, lo que un poco consiguió Stephen Cook con toda esta teoría es poderlos comparar entre ellos. O sea, no empezar a decir, uy, este tampoco me sale, este tampoco me sale, uy, para este tampoco consigo un algoritmo eficiente. Él lo que hizo fue un poco el gran progreso es ver que todos ellos son SAT, ¿vale? Todos esos problemas se pueden considerar equivalentes a SAT, ¿vale? Entonces, la pregunta abierta de si uno de estos problemas se puede resolver eficientemente no es una pregunta distinta para cada problema, sino que lo mismo me da de todos estos que os he enseñado antes, de todos estos que vimos, pues el saber si uno de ellos tiene un algoritmo eficiente es equivalente a saberlo para cualquier otro. O sea que si consigo, por ejemplo, resolver el problema del viajante, rápido, he resuelto todos, ¿vale? Un poco mediante las reducciones que estamos haciendo. Bueno, ya os digo que esto sobre todo os lo cuento un poco porque sepáis, por cultura general, porque sepáis qué es esto de la teoría de los NP completos. Y bueno, estos chistecitos pues son la introducción del libro por autonomasia de los NP completos, la Biblia de los NP completos o de los intratables, que es un libro que se llama Gary Johnson. Entonces, en este libro, si os leéis un poco las primeras paginillas, pues hay un señor que le ha pedido a su jefe que resuelva un problema, ¿vale? Y no consigue nada más que búsqueda exhaustiva. Poco es 1 millón por resolver todos los problemas difíciles. Bueno, tampoco el millón no es solo por resolverlos, también te darían el millón si consigues probar indiscutiblemente que es imposible, que no se puede hacer, ¿vale? O sea, si esta idea intuitiva que tenemos de no se pueden resolver porque nadie sabe, la puedes cambiar a pues, una demostración de algún tipo que diga es imposible resolverlos. Bueno, lo que os decía, estos son los chistes del Gary Johnson, y es que el jefe le ha pedido resolver un problema que está dentro de los NP completos, él no lo sabe, y entonces como no se le ocurre nada más que tiempo exponencial, pues tiene que ir al jefe y decirle, esto va mal, ¿eh? Y entonces, pues lo que le gustaría, por supuesto, al empleado es poder decir, es que no hay, es que es imposible, me has pedido un imposible, ¿vale? No puedo resolver el problema del viajante en tiempo polinómico, imposible. Pero eso es muy difícil, eso no suele salir. Entonces, lo que te permite un poco la teoría de los NP completos es decir, lo de la tercera viñeta,
que yo no he sabido hacerlo, pero toda esta lista de gente hiperfamosa, informáticos de todo pelaje y gente de todos lados, pues ellos tampoco lo pueden resolver. Eso es, Alejandro, precisamente. Si se resuelve uno en tiempo eficiente, con eso resuelves todos. Entonces, en realidad lo que ocurre es que si haces una encuesta, si esto se pudiera resolver por encuesta, la mayoría de la gente de la de Byron te diría, imposible, no se puede, los intratables son intratables, no vas a poder resolver nada. Pero claro, una encuesta no demuestra nada. O sea, lo que todo el mundo intentaría para ganar el $1.000.000 es demostrar que no se puede. Lo que no sé es cómo. Ya digo, ha habido muchísimos intentos. Es un tema en el que trabaja mucha gente y ha habido diferentes aproximaciones. De vez en cuando ha habido algún que parecía un poco más prometedor, pero nada. Ahora ya, cada vez que alguien manda un artículo que se titula P distinto de NP, que sería la forma de decir los intratables son intratables, pues ya es que los editores de las revistas yo creo que ni lo miran, ya no se lo toman muy en serio. Es un tema que se considera muy difícil de resolver. Pero ya os digo, pero lo del $1.000.000 va en serio. Lo podéis buscar, es el Instituto Klein. Bueno, pues esto es todo lo que os quería contar. No sé si tenéis algún otro comentario. Entonces, ¿qué hacemos con los problemas intratables? Pues obviamente los necesitamos. Una cosa es que sepamos que no va a haber algoritmos completamente correctos, rápidos para ellos, y otra cosa es que no necesitemos trabajar con ellos. Todos los que hemos ido viendo os sonarán a problemas de optimización, por ejemplo, que nos han salido por diferentes asignaturas. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es no nos conformamos, pero esa idea de que no hay algoritmos eficientes por lo menos nos da una pista y entonces vamos a intentar otras aproximaciones. Lo primero que intentaremos, que lo empezaremos ya después del descanso, pues son algoritmos probabilistas, algoritmos que utilicen un poco el azar, ¿vale? Que tiren monedas, que se ayuden un poco de la aleatoriedad para resolver más cosas. Luego también hablaremos de algoritmos aproximados, que quiere decir pues que no te dan, por ejemplo, para problemas de optimización, tipo encontrar en el problema del viajante, encontrar el camino más corto, bla, bla, bla. Pues bueno, aunque no te consigan el camino más corto, que te consigan un camino bastante corto y ese bastante que lo puedas cuantificar, que puedas decir, este es el 50% más largo del óptimo o el 20% más largo del óptimo como mucho, ¿vale? Estos son aproximados. Y luego ya, por supuesto, para la intratabilidad débil, pues trabajaremos con estructuras de datos especializadas para intentar manejar intentar llegar a ese tiempo casi lineal, o también el tema de compresión de información, algoritmos de compresión, también hablaremos un poco de ellos, ¿vale? Entonces, esto un poco está encaminado a manejar la intratabilidad, pero la intratabilidad ya como de grano fino, ya no es que estemos intentando lidiar con tiempo exponencial, solo estamos intentando lidiar con tiempo cuadrático, pero cuadrático no nos vale. Entonces hacemos cosas para intentar escaquearnos del tiempo cuadrático, aunque perdamos pues un poco lo que sería la exactitud o ese tipo de perfección del algoritmo. Esto es un poco lo que vamos a ver este curso. Creo que no hay más hoy. Sí, vale. Entonces, más o menos sobre intratables, esto es lo que os quiero contar. La semana que viene, como entregáis el lunes ejercicios, pues yo intentaré por lo menos echarles un vistazo hasta el viernes, y el viernes pensaba dedicar el viernes que viene pues las 2 horas o, bueno, si acabamos antes pues menos, hacer ejercicios de intratables. O sea que todavía le daremos una vuelta más a intentar nosotros, sobre todo, demostrar intratabilidad. Así que echarles un vistazo. Independientemente de cuál consigáis hacer para el lunes, si hacéis alguno, intentar mirar los demás para el viernes que viene, ¿vale? Para el viernes 9 de octubre, ¿vale? Ahí vamos a hacer ejercicios de intratables. Se voy a poner haremos, no vaya a ser que alguien, que mal escribo, ya me disculparéis. Haremos, ¿entiendes? Sí, haremos ejercicios. El viernes que viene haremos ejercicios de intratables, ¿vale? Y yo creo que voy a cortar así aquí. Si queréis comentar alguna cosa, bueno, paro la grabación por si alguien la quiere comentar fuera de